Hola, ¿qué tal compañeros maestros? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un video más, a este su canal, Mi Salón de Clases. Les recuerdo que yo soy el maestro Eduardo y estamos estudiando para la promoción vertical con funciones de director. El día de hoy, ustedes y yo vamos a analizar el texto Consejos Técnicos Escolares, un espacio de colaboración para evaluar el ejercicio docente en educación básica. Vamos a hablar de los consejos técnicos y en este caso el texto habla de nuevamente un estudio que se realizó en ciertas instituciones en las cuales se llevó a cabo la observación de cómo el consejo técnico podía ser un espacio para evaluar la práctica docente, y aquí vamos a tocar un poco el tema también de el aprendizaje entre escuelas, que es un proceso que ya vivimos en ciclos anteriores y va más o menos enfocado a esto. Los autores de este texto son Rosa María González Isasí, Carlos Humberto de la Garza Saldívar y Marta Elvira de León Hernández. Muy bien. Los invito también a que vean el texto de la guía. Recuerden que estos textos nacen y surgen y vienen de la guía oficial de UCICAM, que nos proporciona para estudiar y prepararnos para este examen. Muy bien. Bueno, primero las palabras clave de este texto es comunidad de práctica, consejo técnico escolar, trabajo colaborativo y evaluación docente. Acuérdense, todo ya hoy en día es trabajo colaborativo, nada es individualizado. El Consejo Técnico Escolar. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Dice que el Consejo Técnico Escolar, desde la Ley General de Educación, está reglamentado y dice que se debe analizar en él temáticas relativas al plan y programas de estudio, métodos de enseñanza y evaluación. También compartir experiencias, movilizando sus saberes y reforzar áreas de oportunidad. ¿Quiénes? Los docentes junto con el directivo. Aquí también habla de que el ATP debe de estar presente, el supervisor, etc. Se conforma institucionalmente por el director y sus profesores, institucionalmente, de quienes se requiere decisión e involucramiento directo, con el propósito de analizar y hacer recomendaciones sobre diversos temas escolares, entre los cuales está la capacitación del personal docente. Entonces, desde aquí la Secretaría reconoce al Consejo Técnico Escolar como un espacio de capacitación entre iguales. Se establece que se realicen desde el inicio del ciclo escolar reuniones colegiadas mensuales como espacios para el intercambio de ideas y la toma de decisiones respecto a la tarea pedagógica, de gestión y administrativa de la escuela. Una de las tareas que deben realizarse en los consejos técnicos escolares es la discusión y elaboración del plan anual de trabajo. Esto se hace al inicio del ciclo escolar, en donde el asesor técnico pedagógico, el ATP, apoya en el abordaje de las temáticas y los docentes realizan diferentes producciones. Ojo, todo ello orientado ¿a qué? Al beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus alumnos, a la relación con los padres de familia y la comunidad en la que se encuentra inmersa la institución y la gestión organizativa. Aquí yo la verdad no sabía, y soy bien sincero, al menos no me ha tocado que el ATP asista a una reunión de consejo técnico y participe como tal. Me ha tocado que llegan a observar, pero no me ha tocado que el ATP apoye en el abordaje de las temáticas. Entonces, también tenemos que ser un poco realistas de lo que se debe de hacer, es lo que yo les digo. El instrumento de evaluación está diseñado para que nosotros estemos conscientes de lo que la normativa dice de lo que se debe de hacer. Entonces, aquí el ATP debe de involucrarse. Y la verdad a mí no me ha tocado, no he tenido la oportunidad. Bien, eso es en cuanto al Consejo Técnico Escolar. ¿Realmente funciona? ¿Qué dicen los autores si realmente funciona o no? Espeleta, que es un autor que ya hemos visto, dice que son muy pocas las escuelas en donde se reflexiona sobre los asuntos pedagógicos. En unos casos ocupan un lugar periférico con relación a otras instancias de la organización institucional.
especialmente las comisiones. Entonces, fíjate, aquí qué interesante porque nos habla y nos dice este autora, nos dice, ¿saben qué? Realmente el consejo técnico no se utiliza para tal, pero también tenemos la otra parte, que desde la autoridad educativa nos pone a llenar tablas, gráficas y nos carga con una serie de situaciones administrativas que terminamos realmente con poco tiempo para hacer este ejercicio. Fierro y Rojo, otros dos autores señalan que el consejo técnico se utiliza para muchas cosas antes que ocuparse de lo pedagógico, lo que demuestra en el lugar secundario que tiene el análisis de la práctica. Frecuentemente está supeditado a las cuestiones administrativas, como lo planteó Espeleta. O sea, ellos dos apoyan a la otra autora y dicen, no, pues sí es cierto, se lleva más tiempo en lo administrativo, y realmente no nos enfocamos en la práctica pedagógica. Son muy pocas instituciones. Ahora, aquí hay una polémica porque como autoridad educativa dentro del centro de escolar, como directivos, nosotros debemos de tener la capacidad de poder trabajar en base a las necesidades de nuestra institución. Si bien es cierto que Secretaría nos pide una serie de instrumentos, una serie de datos, debemos de tener también cierta capacidad. En el perfil, lo manejamos en el video anterior, del perfil del directivo, debemos de tener la capacidad de poder nosotros organizar los tiempos para poder generar en el consejo técnico realmente este análisis de la práctica, porque es muy provechoso. Pero realmente debe de haber una convicción de querer hacer las cosas. Y se puede organizar el tiempo, pero también a veces la carga administrativa es mucha. Entonces es muy complicado porque si el consejo técnico lo tenemos el viernes, a veces el maestro empieza a llenar tablas desde 2, 3, 4 días antes, y a final de cuentas muchas ocasiones se presenta que en el consejo técnico solamente damos nuestros datos y ahí se nos va el tiempo y ahí es donde estamos un poquito perdidos. Por eso era la pregunta y estos autores lo proponen y lo ponen en jaque. Dicen, no, realmente no se utiliza para analizar la práctica docente. O sea, sí se hace lo administrativo, pero no como tal. Entonces, bueno, pues de ahí dice que el consejo técnico puede constituirse entonces como un espacio para analizar, entre otros aspectos, de la función de la escuela, la evaluación de la práctica docente de los profesores en trabajo colaborativo. Esta evaluación a su vez se puede detonar la transformación del quehacer de los profesores, ya que en su proceso y resultados se puede movilizar saberes al compartir experiencias, puntos de vista, concepciones relacionados sobre este quehacer y no solo discutir elementos teóricos de política educativa o de administración escolar, como comúnmente se realiza en las escuelas. Al realizar la evaluación de la práctica docente en colectivo, se cubren aspectos que el profesor aislado pasa por alto. Entonces aquí lo que proponen los autores es que para que funcione, pues realmente el consejo técnico se utilice para el análisis y evaluación de la práctica docente. ¿Entre quiénes? Pues entre los mismos docentes, apoyados por el director. La investigación que estos autores realizaron del consejo técnico se centró en dos preguntas: ¿cómo las evaluaciones de la práctica docente realizadas en forma colaborativa en el consejo técnico escolar aportan elementos a la formación de una cultura de evaluación de la práctica docente que propicie el desarrollo de propuestas de mejora? Y otra pregunta fue: ¿cómo la participación en trabajo colaborativo desarrollado en las reuniones de consejo técnico impacta en un reconocimiento de ellos como un espacio para la formación continua? Ellos entonces proponen que se haga la evaluación de la práctica docente colaborativa para poder reconocer al docente lo que está haciendo bien y lo que no. Aquí figura el directivo, obviamente. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? Bueno, primero se llevaron a cabo en varias fases. Primero hubo un coordinador y también monitores. 2 monitores y un coordinador. Se llevó a cabo esto así.
La primera fase se analizó la situación de la situación en el desarrollo de las reuniones de consejo técnico y se invitó al personal a participar en la COP, término que puede venir en el examen. Comunidad de práctica, COP, comunidad de práctica de su escuela. Y aquí, compañeros, los remonto les hago la asociación a el aprendizaje entre escuelas, en el que en el consejo técnico teníamos que irnos a otra escuela y compartir experiencias. De hecho, yo tuve la experiencia de ser uno de los maestros seleccionados primero que iban a grabar la clase. Y luego después que no se grabó, que te iban a ir a observar. Y yo me tocó ser observado por otros docentes de otra institución y ellos me dieron la retroalimentación. Desafortunadamente, aquí también intervienen mucho los problemas que siempre han existido en las zonas y demás. Pero bueno, esto habla de la comunidad de práctica y las siglas son COP. Ok. Y la segunda etapa, los participantes evaluaron colaborativamente clases videograbadas de sus compañeros, que era lo que yo les decía, quienes aceptaron voluntariamente que se les grabara durante una clase y ellos se autoevaluaron también. ¿Qué herramientas utilizaron? Registro de observación, revisiones considerando estándares de evaluación colaborativa, propuestas de mejora para las participantes y seguimiento, entrevistas a los docentes después de su participación para valorar el impacto del trabajo colaborativo en su práctica docente. Entonces, esto ya se llevó a cabo. No sé, déjenme aquí en los comentarios quién le tocó observar y quién le tocó ser observado y qué experiencia obtuvieron, si realmente fue una experiencia positiva desde la perspectiva de trabajo colaborativo enfocado a la evaluación, a la autoevaluación. Y ¿cuál fue su experiencia? Déjenos aquí, platíquenos qué les pareció. Y bueno, en sí esta fue la metodología que se llevó a cabo. Un maestro se grabó, lo observaron y le dieron la retroalimentación. Y el maestro también se autoevaluó. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cuál fue el procedimiento? Primero, pues tuvieron que clarificar que era una COP, porque muchos no conocían que era una comunidad de práctica. Entonces, primero tuvieron que ver qué era, en qué consistía, cuáles eran sus efectos, y ellos identificaron dos efectos, que era la cultura de la evaluación y la formación continua, que esos fueron los dos aspectos que ellos sacaron. Tomaron acuerdos y compromisos dentro de la COP, de la comunidad de práctica, para el intercambio de experiencias, y expresaron sus ideas y compromisos sobre el plan de mejora, y se llevaron a cabo estos compromisos. Se evidenciaron las prácticas reflexivas en colaboración con otros participantes y después de evaluar las clases videograbadas, ¿qué pasó? Tomaron acuerdos sobre los aspectos para transformar su práctica docente. En el plan de mejora se tomaron en cuenta las necesidades de su grupo con los estándares de desempeño docente como guías. Este es un buen tip que nos dan estos autores, el poder incorporar estos estándares de desempeño docente como guía al realizar un plan de trabajo. Identificaron algunos aspectos específicos de la planeación y la evaluación, como ellos propusieron clases más dinámicas, considerar los tres canales de aprendizaje, usar material concreto, hacer una evaluación permanente tomando en cuenta los tres aspectos, la conceptual, la procedimental y la actitudinal, y no nada más la cuantitativa, ojo, ni cualitativa. Ambientes de clase, la gestión didáctica. ¿Cómo? El ambiente de clase, bueno, pues obviamente tenemos que tener un ambiente propicio. Y la gestión didáctica es, por ejemplo, tomar en cuenta los propósitos, contenidos, aprendizajes esperados, respetando el trabajo individual y colectivo. Y finalmente también ellos terminaron elaborando un plan de mejora, y los profesores que participaron de esta experiencia, pues ellos lograron obtener más creatividad en sus secuencias didácticas y generaron actividades más innovadoras en un clima de ayuda mutua y disposición y respeto. Entonces realmente aquí ellos nos
comentan que el estudio y el procedimiento que se llevó a cabo de este estudio en estas escuelas fue en primaria y en preescolar. Fue todo un éxito. Yo aquí lo hago de manera general. El texto lo habla de las maestras de primaria y de preescolar, pero a final de cuentas ambos llegaron a la misma conclusión o hicieron el mismo procedimiento y pues el resultado fue el mismo. Particularmente considero yo que es un poco utópico, pero bueno, ellos dicen que así fue. Y bueno, también hubo una transformación, dice que al final sí hubo una transformación de la visión del maestro. Él entendió o reconoció que en el plan de mejora se deben de identificar con claridad las áreas de oportunidad y trazar objetivos y actividades que sean viables. Esto también es bien importante y va también para desde el plan de mejora de la escuela. Todas las metas y objetivos que se planteen deben de ser viables y contextuales y logrables. O sea, tenemos que tener los pies en la tierra. Pero sobre todo estar en una constante evaluación de la práctica para la mejora de la escuela. Entonces ahí dice que una maestra comentó que algo que no podemos perder de vista en nuestras clases es manejar los 3 aspectos de la evaluación, que son lo conceptual, procedimental y lo actitudinal. Además, los participantes señalaron que en este proceso el rol de quien esté a cargo de las funciones directivas, o sea el director, deberá desarrollarse de tal forma que involucre a todo el personal, para que cada profesor elabore su plan de mejora y se le dé un seguimiento a través de los consejos técnicos en las COP, que dijimos que son comunidades de práctica. Ok, fíjense bien, aquí resalta 2 cosas bien importantes. El estudio arroja que los maestros, cuando hacemos la evaluación, no consideramos estos 3 aspectos de la evaluación. Solamente nos basamos en lo que es lo cuantitativo y probablemente en lo cualitativo. Sí, pero dice que es importante tomar en cuenta que la evaluación debe de ser conceptual, procedimental y actitudinal para hacerla más objetiva. Y por otro lado también dice que el director debe o debería de trazar con sus maestros el plan de trabajo y el plan de mejora y darle seguimiento. Entonces esto sí se hace y se debe de hacer si no lo han hecho. Cada maestro debemos de tener nuestro plan de mejora dentro de nuestro grupo. Y cada directivo nos va a apoyar a hacer este plan de mejora y el directivo debe de irle dando seguimiento. Y conforme vamos avanzando, se van haciendo ajustes y se va, como siempre, como saben, la flexibilidad. Quitar lo que no nos sirve, lo que no nos dio resultados, pero también debemos de medir qué impacto tuvo y poder ajustar. A eso vienen los ajustes razonables. Entonces, la figura del director aquí aparece desde la perspectiva de dar seguimiento y apoyo dentro del consejo técnico, pero sí se debe de hacer este plan de mejora. Inclusive yo les recomiendo ya una vez en la función que se maneje un documento en el cual unifique a todos para que hagan su plan de mejora. Siempre trabajar en colaborativo y nunca en individual. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo. Análisis de los datos. ¿Qué resultó? ¿Funcionó o no funcionó? Bueno, pues se dio un intercambio de experiencias entre iguales y fueron provechosas. Ellos reconocieron que es muy importante estar actualizados para mejorar su práctica docente y enfrentar los retos que se les presenten. Y también identificaron que no se puede considerar la práctica del profesor como única, sino que se debe estar en constante reflexión considerando las ideas de otros profesores. Para transformar las propias a través de un trabajo colaborativo y además para fortalecer su formación personal. Y aquí la reflexión es pues que no tengamos miedo a pedir ayuda, a compartir experiencias, intercambiar experiencias con los demás compañeros. Esto, lejos de ser algo que pudiera ser señalado como no saber lo que estás haciendo, pues es muy provechoso porque puedes generar precisamente un ambiente colaborativo en el cual te apoye. Pero como luego dicen, el que no habla, pues no se le va a escuchar.
Entonces, y bueno, también como futuros directivos, tener esta observancia de decir, a ver, ¿quién tiene más áreas de oportunidad y qué estrategia colaborativa voy a llevar a cabo para poder sacar adelante la capacitación de los docentes? Y tampoco verlo y tomarlo como algo, digamos, para que no se vea que estoy solamente sobre el mismo maestro, porque a lo mejor tiene muchas áreas de oportunidad, puedo hacer una estrategia inclusiva, ¿verdad? También se llegaron a ciertas reflexiones y conclusiones en cuanto al trabajo colaborativo en la conformación de una cultura de evaluación de la práctica docente. Ellos señalaron que los aspectos que se deben de considerar al realizar evaluaciones son los conocimientos previos, tener una planeación en base a situaciones didácticas, hoy también llamadas situaciones de aprendizaje, definidas como un conjunto de actividades relacionadas entre sí que llevan un mismo fin, coincidiendo con los planteamientos de la SEP. Utilizar los estándares de evaluación del desempeño docente que les facilitó para identificar con más claridad los referentes para evaluar. Aquí es bien importante que el docente conozca estos estándares de evaluación del desempeño docente para que pueda él realizar su evaluación, porque en estos estándares se establece precisamente los aspectos de la evaluación que debe llevar a cabo el docente, como tip y también como dato importante. Mejora de la sistematización de la información, el uso de registros, listas de cotejo y las evaluaciones a través del análisis del desempeño de cada alumno. Miren, aquí habla de que también la reflexión a la que se llega es que muchos docentes no conocemos y no tenemos diversificado el uso de instrumentos de evaluación y muchos no los conocemos. Existen una gama muy amplia de instrumentos que permiten precisamente considerar estos tres aspectos de la evaluación, que ya ahí lo menciona, las listas de cotejo, los cuestionarios, las rúbricas, y vienen una gran cantidad. Yo les recomiendo que den una leída a la evaluación formativa, también del aprendizaje es clave. Y por ahí, antes de esos textos, surgieron 5 tomos llamados 5 tomos de evaluación que sacó la SEP, herramientas para la evaluación en educación básica. Fue una serie de 5 tomos. Les recomiendo que le den una leída si los conocen. Por ahí del 2015 surgieron y están muy interesantes, y ahí habla. Es una guía para elaborar tus instrumentos de evaluación, que como directivo te pueden servir para poder instruir a tus docentes en el uso de estas herramientas evaluativas y de diversificarlas sobre todo. O sea, poder mostrarle al alumno otras opciones de evaluación, y también bien importante que el alumno desde un principio sepa qué es lo que se le demanda en ese instrumento. Desde la evaluación formativa, hablamos de una evaluación formativa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí como dato también se los dejo. Los consejos técnicos como espacio de formación continua también analizaron acuérdense que al principio cuando analizaron lo que era una COP, se dieron cuenta que habían estos dos aspectos. Bueno, el segundo aspecto, el consejo técnico como espacio de formación continua, ellos dicen: los profesores reconocieron que el consejo técnico es un espacio en el cual se tiene la oportunidad de interactuar y hacerlo, y al hacerlo pudieron intercambiar experiencias que les permitió actualizarse en la práctica, en situaciones reales y contextualizado. El expresar cómo se trabaja tal o cual contenido y citar qué elementos conceptuales soportan el trabajo realizado. Fíjense que cuando tú, como autoridad educativa, desde tu función como director, propicias estos espacios de intercambio, de análisis, de observación, inclusive yo siempre he propuesto
que se haga un intercambio, por ejemplo, el ejercicio de la visita áulica, pero entre docentes, no tanto el directivo. Cuando es una institución, se preste a hacer este ejercicio para que el maestro, por ejemplo, el docente que se encuentra en sexto pueda visitar un aula de segundo. Regularmente, compañeros, y mal hecho, nos encasillamos a veces en un mismo grado escolar y a veces perdemos ciertas competencias como docentes. Recuerden que como docentes de educación básica debemos, de primaria, de secundaria o en el nivel que te encuentres, debemos de tener la capacidad de poder pues trabajar con diferentes grados. Entonces, como no hay una especialidad como tal, pues el maestro de primaria puede trabajar con el de primero como con el de sexto y debe de estar empapado de todos los planes y programas. Entonces, yo siempre propongo que se haga esta observación. Por ejemplo, cuando yo llegué a una institución, pues realmente yo no tenía mucha experiencia, yo tenía experiencia más en el área rural y yo quería ver cómo se trabajaba más en un área, por ejemplo, urbana. Y yo propongo que se haga una observación, el poder observar a una compañera de bastante experiencia para ver cuáles eran sus prácticas, porque a mí me llamaba mucho la atención que la compañera tenía buenos resultados y no manejaba mucho material, ni concreto, o sea, ella a pizarrón. Y realmente sus niños, mis respetos. Y yo como maestro de poca experiencia, por llamarlo así, o con ganas de aprender, con una, obvio, y siempre con una perspectiva de respeto, con una actitud de respeto, pues yo quería ver. Entonces no se propició el intercambio como tal, porque también debemos de entender que el maestro pues ya tiene también, cada maestro tiene su situación personal. Pero sí, a final de cuentas logré, en una ocasión, logré pues entablar comunicación con la maestra y a ella me empezó a explicar muy amablemente cómo eran sus métodos, qué le funcionaba, qué no, cómo le podía hacer, y realmente aprendí bastante. Entonces, cuando te quitas a lo mejor un poquito el miedo, o le quitamos a los maestros de nuestra escuela el miedo a ser observados, porque sí hay un temor, porque sabemos que hay autoridades que no llegan a apoyar, sino llegan a señalar, y incluso hasta, pues, como luego dicen, con la espada de fuera y te quieren cortar la cabeza. Digo, es una realidad, no podemos negarlo. Pero este ejercicio llevado a la práctica desde los lineamientos y el respeto del derecho a los demás y del propio, créanme que sí es muy provechoso. Y bueno, en este caso no se dio como tal que yo pudiera ir a observar como lo hacíamos en la normal, pero sí tuve el acercamiento posteriormente. Se desarrollaron una serie de eventos en que logramos como consejo técnico integrarnos y poder compartir experiencias. Incluso cada uno de nosotros presentó una clase modelo para nosotros mismos, sin alumnos, y ya más o menos viste tú cuáles eran las metodologías en un tema en específico. Entonces sí es muy provechoso, sí es bueno, sí se puede dar, pero pues depende también del directivo tener esa capacidad de organización para hacer lo que pide la autoridad y también dejar tiempo para esto, ¿verdad? Que también es importante la evaluación y el compartir experiencias de la práctica docente. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Les agradezco infinitamente el que se hayan quedado hasta el final. Les pido por favor que se suscriban a mi canal si no lo han hecho, compartan y le den like. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.